Margot Pérez Jiménez declaró que su padre se fue porque él quiso. A 67 años de aquel 23 de enero de 1958. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Son las 10:39 de la mañana de hoy, martes 4 de marzo del año 2025. Margot Pérez Jiménez Chalbó, hija del exdictador Marcos Pérez Jiménez, habló el pasado mes de enero en el marco de la conmemoración del golpe de Estado de 1958 y aseguró que su padre no era un asesino. La mujer aseguró que Pérez Jiménez no huyó ante el alzamiento de parte del sector militar. En ese sentido, ratificó lo que dijo el dictador en varias entrevistas, que se fue del país porque no quería un baño de sangre. Siempre he oído muchísimas cosas que sé que son mentiras porque yo lo viví. Mi padre no huyó, se fue porque quiso. Recuerdo a los hombres de la policía militar llorando, pidiéndole que no se fuera. Dijo Margot Pérez Jiménez, quien tenía 11 años cuando ocurrió el golpe de Estado. También recordó que en el medio del golpe de Estado, Pérez Jiménez dijo que tenía que fusilar a muchos cadetes para poder retener el poder. Mi padre no era un asesino, yo hubiera sido diferente, afirmó en una entrevista con la periodista Shirley Barnaghi. Igualmente, Margot Pérez Jiménez reconoció que su padre fue presidente durante 5 años. Fue un dictador. Sin embargo, indicó que se enfrentó a circunstancias difíciles y tuvo que ejercer el poder de tal forma para poder formalizar su proyecto de país. Era un dictador porque se tenía que hacer lo que él dijese. Tenía un proyecto en su cabeza para consolidar a Venezuela. Quería que el país estuviera a la cabeza de América del Sur, acotó. Jiménez no huyó. Pérez Jiménez se fue porque quiso. En el momento de llegar mi papá a la Carlota, que vino con su escolta, igual como que se hubiera ido a hacer un viaje. Yo me acuerdo, se me quedó grabado lo que llamaban los medias blancas, que era la policía militar. Ver a hombres de pies cuadrados llorando, diciéndole general, no se vaya, pues eso se te queda grabado y tú no lo entiendes, tú eres un niño, pero sí se te queda grabada la escena para el resto de tu vida. ¿Usted no lo calificaría como que fue forzado a salir o fue más bien una transición negociada? Fue forzado por las circunstancias, porque las circunstancias era que él después hablando ya después, 5 o 6 años antes de morir, que yo me sentí un día a hablar con él, porque siempre me daba, no quería tocar el tema, pero me daba mucha curiosidad el saber el por qué. Y él me dijo en ese momento, Margot, yo para quedarme hubiera tenido que por lo menos fusilar a dos cadetes, porque él lo que más le dolió fue la oficialidad joven que se sublevó contra él. Entonces, y eso él lo hubiera controlado, pero yo sí le discutí, le dije, papá, no lo entiendo, pues yo en eso soy diferente a él, le dije, yo hubiera fusilado y yo no me hubiera ido, porque mi puesto estaba ahí. Y él me contestó, Margot, yo no soy un asesino. Le digo, sí, pero la gente lo ha clasificado siempre de asesino. Me dice, sí, pero yo soy el que duermo conmigo. Eso fue lo que él me contestó. Bueno, esto es muy interesante porque en las entrevistas que yo vi que se le hicieron a Marcos Pérez Jiménez, una de ellas fue la que le hizo Oscar Llanes y otra la que le hizo Napoleón Bravo. Y en esa entrevista Marcos Pérez Jiménez explica que él quería pues que Venezuela fuera una gran potencia. Él quería eliminar todos los ranchos en Caracas porque él decía que los ranchos eran fábricas de drogadictos, de malandros, de antisociales, y claro, él quería erradicar todo eso. De ahí ese gran complejo residencial que se llama 23 de enero, que ahí bueno que había montones, y así como el 23 de enero él quería seguir haciendo urbanizaciones en Caracas para acabar con los cerros y acabar con los ranchos. Pero bueno, lamentablemente pues sucedió lo que sucedió. Hoy en día, miren, es lamentable que hoy en día muchos venezolanos, y a lo mejor Daniel Lara Farías, si me escucha hablar, se va a reír de mí, o Patricia Poleo, o yo que sé, cualquiera se va a cagar de la risa con lo que voy a decir. Pero es muy lamentable que hoy en día muchos venezolanos, tanto jóvenes que conocen de la historia, porque hay por ahí un muchachito de 24 años
que tiene esas ideologías y que analizando todo lo que pasó con Pérez Jiménez y lo que ha venido trascendiendo en estos 67 años de democracia izquierdista, pues él dice que él se decanta por Marcos Pérez Jiménez y por un partido nacionalista y tiene apenas 24 años. Eso quiere decir que es muy lamentable, señoras y señores, que el chavismo, el socialismo nos haya llevado, a mí que ya tengo casi 60 años, nos haya llevado a, digamos, a tener nostalgia por ese gobierno o por ese sistema de gobierno que se instauró en Venezuela durante 5 años, que no duró mucho, o creo que duró 10 años, algo así. Los 5 años supuestamente que fue elegido realmente y los 5 años anteriores que fue impuesto a dedo. El caso es, señoras y señores, que en 67 años, 45 fueron de una democracia sólida, la cual pues fue gobernada solamente por un bipartidismo que era AD y COPEI. De ahí no salíamos. Porque, desafortunadamente, lo repito, el venezolano no es de dar oportunidades. El venezolano no es de, digamos, de aventurar. Bueno, yo diría que aventuraron, pero malamente, quizás me estoy contradiciendo. Porque aquí lo que persiste es, o el venezolano no escucha. Eso sería mejor. Porque al venezolano se le dijo claramente que si Chávez ganaba las elecciones, íbamos a llegar a lo que hemos llegado hoy en día. Lo dijeron muchos cubanos y los venezolanos decían, él no vale, yo no creo, que por cierto Orlando Urdaneta hizo un programa espectacular en sus años cuando vivía en Venezuela en Almorzando con Orlando. Él no vale, yo no creo. Venezolano es Cuba, no vale, yo no creo. Entonces, mire, con ese no vale, yo no creo, miren a dónde estamos ahora. ¿Qué pasó aquí? Rapidito. Se va Pérez Jiménez, entra Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt consolida la democracia, se empiezan a hacer obras sociales, se empiezan a impartir medidas económicas, ¿vale? Rechaza a Fidel Castro porque apenas Marcos Pérez Jiménez se fue de Venezuela, enseguida Fidel Castro fue a Venezuela a jalarle bola a Rómulo Betancourt e intentar manipularlo, pidiéndole creo que $250,000 o 250 millones de dólares de la época, que eso era un dineral, sea de la cantidad que esté hablando, era un dineral para aquella época, porque él quería hacerle una jugada a los gringos. Rómulo Betancourt le dice, bueno, mira, Venezuela está quebrada, el dictador se dejó a Venezuela en la ruina y yo no te puedo dar dinero, no te puedo prestar. Pero Fidel Castro seguía insistiendo en querer meterle mano a Venezuela y él quería conquistar a Rómulo Betancourt. Creo que una vez le mandó a decir, dígale a Rómulo Betancourt que Cuba está dispuesta a colaborar con la libertad de Venezuela, con la democracia de los gringos, del imperio. Y Rómulo Betancourt le manda a decir, dígale al señor Castro que Venezuela no necesita que le ayuden porque Venezuela es paredora, parió libertadores. Ahí se refirió a Bolívar. El caso es que, bueno, luego, después de Rómulo Betancourt vino Raúl Leoni. Raúl Leoni combate ferozmente con esa guerrilla narcotraficante, con la guerrilla asesina izquierdista que quería tumbar la democracia en Venezuela. Llámese Teodoro Pecó, Américo Martín, Héctor Mujica, todos esos izquierdistas del Partido Comunista de Venezuela, Movimiento Socialismo, Movimiento Izquierda Revolucionaria. Todos esos bichos fueron presos. Porque, bueno, de ahí vino el pacto de Punto Fijo. Y para ustedes contar, ese pacto de Punto Fijo, pues Diosdado Cabello, Chávez y todas esas cuerdas de malandros lo satanizan. Pero es que fue un pacto justamente para combatirlos a ellos. Para combatir a esos delincuentes y a esos guerrilleros matones que querían hacer de Venezuela, pues lo que hoy en día ya hicieron ellos. Imagínense ustedes. Total que, bueno, pues vino Rafael Caldera en el año 69. Los dos que yo he hablado anterior, Rómulo Betancourt, para los jovencitos que no saben de historia, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni eran del Partido de Acción Democrática, cuando el Partido de Acción Democrática era un partido honesto, cuando era un partido de verdad. Ahora no, ahora Acción Democrática se ha convertido en una prostitución política. Luego vino Rafael Caldera, como dije antes, en el 69, y que hizo ese maldito que debe estar en el infierno,
soltó a todos los guerrilleros. A todos los guerrilleros los amnistió, les dio amnistía con el cuento de que, perdón, con el cuento de que tenemos que ser tolerantes, tenemos que unirnos, tenemos que abrirle los brazos, es la hora de la reconciliación. Una mierda. Lo que hizo fue que soltó a los demonios. Luego viene Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez pues nacionaliza el hierro y el petróleo, crea el plan de beca gramática de Ayacucho, crea la Fundación Nacional de Orquestas Juveniles, el vaso de leche escolar, los útiles escolares. Bueno, Carlos Andrés Pérez hace un gobierno espectacular porque había muchísimo dinero, la bonanza petrolera, el petróleo estaba caro. Y bueno, pues había mucho dinero donde muchos europeos y todos los latinoamericanos se iban a Venezuela a buscar trabajo en Venezuela y todos corrían para Venezuela. Dominicanos, colombianos, Venezuela estaba minada de suramericanos allá. Hoy en día pues ya no nos quieren, hoy en día a los que les dimos, le abrimos las puertas, hoy en día nos las han cerrado.